Kiriakos, que es director de diversidades del gobierno de Quilmes y además responsable de la Cámpora Diversia, que este fin de semana va a hacer un plenario en la quinta de San Vicente, esa quinta tan peronista y tan cara a nuestros sentimientos. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. ¿Me ves bien? ¿Te veo bien? A ver si... a ver, ahora... Ahí está. Sí, yo te estoy viendo bien. Genial. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, todo bien, súper bien en este día histórico también, ¿no? Porque hoy hace 11 años que se aprobaba la Ley de Identidad de Género en la Argentina. Sí. Así que también es un día como de celebración y de ampliación de derechos para año 2012. Ahora que lo decís, lo recuerdo, año 2012, y como siempre, y por suerte durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, salieron estas políticas de ampliación de derechos, y también recordando lo bueno, pero también recordando quienes se oponían y que siguen siendo los mismos dinosaurios y la misma dinosauria que siguen con los mismos argumentos en el divorcio, en el casamiento igualitario, con la ley de identidad de género, con el aborto, con el cupo laboral trans. Es verdad lo que decís, es tremendo. Los y las antiderechos, sí, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, este sábado la Cámpora Diversia organiza un nuevo encuentro con el objetivo de compartir experiencias militantes, trazar estrategias para romper con la proscripción de Cristina, debatir sobre los roles en la política, proponer acciones concretas y fortalecer la construcción que deseamos, con un lema que es militamos para transformarlo todo. Y qué importante, ¿no?, que una organización política como la Cámpora pueda realizar un plenario de diversidades en la Quinta de San Vicente. Sí, este es el segundo plenario de la Cámpora Diversia. El año pasado fue en junio y fue en la histórica Facultad de Periodismo de La Plata. Sí. Esta vez es en la quinta, en el Museo Histórico de 17 de octubre, en la Casa de Perón y Evita, ¿no? Sí. Nosotros le solemos llamar la Casa de Perón y Evita porque es la única casa que quedó en pie que ellos habitaron. Qué locura eso, ¿no? Porque durante la Revolución Fusiladora no solo prohibieron el nombre de Perón, de Eva, sino que tiraron abajo en cuanto lugar estuvieron ellos. Claro, tiraron abajo la casa, el palacio, que sí, es donde actualmente está la Biblioteca Nacional. Sí. Claro, ahí esa era la casa de las presidencias. Lo que es hoy Olivos, bueno, la casa residencial esa la tiraron abajo e intentaron tirarla a esta, e insisto en la importancia de poder ocuparla con política y hacer un plenario. ¿Por qué se hace un plenario de las diversidades? ¿Cuál es el objetivo? Pablo, contanos a nosotros, a nosotras y también a la audiencia, ¿no?, para que se sepa que es una militancia muy activa. Sí, totalmente. Los plenarios son fundamentales y sobre todo en diversidades porque es el momento que te permite encontrarte, abrazarnos y sobre todo discutir diferentes cuestiones y temáticas en comisiones. Nosotros vamos a dividirnos en 6 comisiones, una que trabaja diversidades y los territorios, otra que trabaja el colectivo travesti trans, otra trabaja el colectivo del no binarismo, otra trabaja el tema de la salud integral, que es fundamental para la comunidad y para la sociedad toda, pero para las diversidades ni hablar, otra también cuestiones transversales a las comisiones son el tema de la reforma judicial transfeminista, hacer caer la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto el programa de gobierno que Cristina comentó en la última exposición que tuvo, que fue en el Teatro Argentino en La Plata. Así es, sí. Claramente esas comisiones que van a durar entre 3 y 4 horas nos permiten discutir, sacar conclusiones, sacar propuestas y eso elevarlo después a nuestra organización política que es la Cámpora y contamos con el cierre hasta el momento de Lu Cámpora, que es la responsable territorial de organización y no sé si llegará a máximo porque también está el Congreso del PJ. No lo podés anunciar tampoco porque imagino que esas agendas deben ser complejas y complicadas y te escuchaba y me surgían 2 preguntas con una reflexión. La primera,
qué importante en estas épocas de falta de certezas en un montón de cuestiones, de desasosiego y de complicaciones, el hecho de encontrarse, ¿no? Más allá de la discusión política, pero antes de discutir la gente se encuentra en esos lugares y ya cuando te encontrás con otro, con otra, ahí hay una energía, ¿no? Y hay algo y ahí surgen cosas. Y eso es muy potente, porque fíjate que el colectivo LGBT, INB+, en reglas generales somos a temprana edad expulsados de casa, de la escuela primaria o secundaria, expulsados de la sociedad toda. Entonces, encontrarnos, dialogar, abrazarnos y seguir conformando familia, porque lo que hacemos las diversidades es construir familias entre nosotros. Eso no es menor, como vos decís. Y más cuando el objetivo, además, es discutir política real, sí, ¿no? Hablar de propuestas, hablar de las necesidades, de todo lo que debemos ampliar derechos, porque como vos decías, desde el gobierno de Néstor y Cristina, fue la primera vez en la historia que no solamente la comunidad de la diversidad es escuchada en la Argentina, sino que además amplía derechos con leyes puntuales como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans, el DNI no binario, la ESI, que también es parte fundamental para nosotros. Sí. Entonces, son leyes que las adquirimos en determinado proyecto de país. Fíjate que todo lo que está enfrente o de la vereda de enfrente de ese proyecto de país es neoliberalismo y ultraderecha de la mano de Milei. Sí, totalmente, y aparte con lo que pregonan, ¿no? Y sin ningún tipo de reparo en hasta decir que podría haber una libre circulación de venta de órganos, así que menos que eso es horrible todo lo que se está diciendo. Y también nombrabas el pedido de que se levante la proscripción hacia la vicepresidenta de la Nación, hacia Cristina Fernández de Kirchner, y en un momento también de incertezas de la política y de que estamos cercanos, porque no hay que soslayarlo, al cierre de listas, ¿no? Nacionales. O sea, se están discutiendo candidaturas y se levanta como bandera a la victoria la bandera de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta. Sí, totalmente. No es menor que este hecho político que vamos a llevar adelante el sábado se dé en este contexto, como vos decís, de comienzo de cierre de listas y de toda la incertidumbre que hay y esta violencia que genera el Poder Judicial, ¿no? O el Partido Judicial, como le gusta decir a Cristina, que tiene mucha razón. Y digo, cuando hablamos de reforma judicial transfeminista, claramente estamos anclándonos en la proscripción a Cristina y en el caso de Tehuel de la Torre, que no te olvides que Tehuel de la Torre era un pibe trans, una masculinidad trans de 20 años que fue a buscar una changuita, ni siquiera iba a una entrevista de trabajo formal de cupo laboral travesti trans a nivel nacional o municipal, sino que iba a una entrevista, una changa. Esto pasó en San Vicente y también para nosotros es muy importante, ¿viste? Claro, sí. Que hablar de reforma judicial transfeminista, podríamos hablar de un montón de cuestiones, la telefonía celular, las importaciones, y aparte que la justicia pareciera que opera en lugares superestructurales y ese es el verso. En realidad la justicia termina operando en algo tan básico como saber dónde está Tehuel, básicamente. O sea, ahí la justicia es quien tiene que acelerar y al parecer hay muchísimas trabas, ¿no? Eso seguramente vos sabrás decírmelo con mejor información. Sí, totalmente. Ahora ya falta poco para que se anuncie el juicio oral y público, pero por un lado tiene dos cuestiones el caso de Tehuel de la Torre. Por un lado sigue la investigación para encontrar a Tehuel, porque eso es lo que se pidió de la familia, y por otro lado va a empezar el juicio oral y público entendiéndolo como crimen de odio, ¿no? Por identidad de género y por orientación sexual. Sí, y el contexto no solo político del plenario también me lleva a pensar cuáles son, imagino que deben ser un montón, ¿no? Pero que está bueno que se sepa y que si tenemos la posibilidad de tener un micrófono y una cámara prendida, en cuanta oportunidad podamos y decirlo. ¿Cuáles son las principales, y no te acotes incluso con lo que te voy a decir, cuáles son las principales problemáticas que tienen los colectivos de las diversidades? Porque por algo hay una lucha muy fuerte en visibilizar, ¿no? Todo esto que pasa y que muchas veces nos enteramos
y lamentablemente por cuestiones muy negativas, ¿no? Por ejemplo, un travesticidio, por ejemplo, la negación a ingresar a un comercio a personas de la diversidad, de las diversidades, una desaparición de un ser humano como Tehuel, o sea, son cosas muy heavy, o sea, y yo digo 3, pero imagino que las problemáticas y profundas deben ser un montón, más que 3. Sí, arrancando por la comunidad travesti trans, más allá de las leyes y que hoy celebramos 11 años de la Ley de Identidad de Género, seguimos necesitando el acceso total y real al cupo laboral travesti trans, que se cumpla de manera real, efectiva, el acceso a la salud integral, el acceso a la vivienda digna y el acceso a la educación, porque como les decía, yo no sé si la gente, la audiencia sabe, la comunidad travesti trans queda en situación de calle en general entre los 9 y los 11 años. Eso hace que queden en situación de prostitución, que no terminen en la primaria, en muchos casos, ni siquiera la secundaria, que no accedan a un trabajo formal, ni siquiera informal, ni a una changa, que no accedan al sistema de salud y que tengan una expectativa de vida de 40 años, ¿no? Antes, hasta hace unos años, era la expectativa de vida de la comunidad travesti trans hasta los 35 años, ahora en la actualidad es 40 años, que es la misma expectativa de vida que tenía la población en la Edad Media. Eso por un lado. Después, por otro lado, también tenemos cuestiones a resolver en la identidad de género intersexual, en intersex, que de esto mucho no se habla. Todavía hay un montón de cuestiones para resolver de toda la comunidad no binaria, que es la que me identifica. Yo tengo mi DNI no binario hace 1 año y medio, gracias también a la ampliación de derechos de este gobierno y sobre todo del Ministerio del Interior con Guado de Pedro a la cabeza. Y bueno, en la actualidad hay muchos gays, lesbianas, bisexuales, diferentes orientaciones sexuales que están con diferentes problemáticas de acceso, sobre todo al trabajo y a la vivienda digna. Fíjate que cuando estamos en momentos de crisis económica, de crisis social, tiempos adversos como estos, le pega a toda la sociedad, claramente, y ni hablar a las clases más populares, claro, pero ¿no? Es a las mujeres y a las diversidades a donde más se recrudece la crisis económica, la crisis social, y ni hablar cuando hay vuelta de neoliberalismo, como fueron los últimos 4 años del macrismo, donde se cortan derechos, donde se destruyen ministerios, es en primera instancia a mujeres y diversidades. Totalmente, bueno, recordamos, ¿no? De Ministerio de Salud y de Trabajo a secretarías en áreas tan sensibles y remarcando que le cuesta una barbaridad y hasta a veces resulta imposible que personas de la comunidad puedan tener su laburo, algo tan digno como tener su laburo. Entonces es muy importante. Totalmente. Claro, la verdad que uno lo dice desde el lugar en el que sí tiene laburo y hay que ponerse en ese lugar en el que si no tuvieras laburo por tu condición, cualquier condición que sea, porque acá hay una discriminación arraigada fuertemente en la sociedad y por eso nos parecía muy importante, Paulo, poder charlar con vos, que nos cuentes esto que van a hacer el sábado en la Quinta de San Vicente, en la Quinta 17 de octubre. Y la última pregunta que tengo para hacerte es cómo puede ir la gente, que capaz ahora nos está mirando, nos está escuchando y le dan ganas de poder participar del plenario de la Cámpora Diversia que se va a hacer, como decíamos, este sábado en la Quinta 17 de octubre de San Vicente. Hay 2 cosas que te quiero decir. Primero, sí. En el plenario, obvio, va a ser muy grande, va a arrancar a las 13 horas el lunes y va a terminar a las 19 horas con una apertura institucional, y luego va a ser la primera vez en la historia de la Argentina que van a ver el recinto lleno de diversidades en los palcos, en las bancas, y diversidades que tomamos la palabra en las bancas para hablar sobre nuestras problemáticas, basándonos en la ley del reconocer o reparar, que es la próxima ley que tiene que salir para la comunidad travesti trans sobreviviente a la última dictadura cívico-militar, que son muy pocas las compañeras que nos quedan vivas de 50 a 60 años que sobrevivieron a esa dictadura, la efectiva aplicación del cupo laboral travesti trans y, por supuesto, la reforma judicial transfeminista. Eso también es muy importante, o sea, el Parlamento de Diversidades del lunes también es fundamental y es más abierto aún y pueden llegar diversidades de donde quieran de
de la provincia, ¿no? Qué importante que en los lugares de representación política, en el poder legislativo, se ocupen esos lugares también, porque antes hablábamos de la importancia de encontrarse, a debatir política y encontrarse como hecho en sí, y también lo importante de ocupar esos lugares que se resisten a incorporar no solo laburantes, sino a tener representación política mediante el voto. Así que la verdad que esto que nos estás contando también es totalmente piola para decirlo y que se sepa al aire. Paulo, te agradecemos por el contacto y si te queda algo para decir, obviamente tenés el micrófono abierto de par en par. Bueno, no, muchas gracias al programa de ustedes que siempre está bancando todo lo de nuestro proyecto federal, popular y además a las diversidades. Digo, siempre ustedes están como siguiendo la agenda. Sí, la teníamos a Lou, que por laburo se tuvo que ir de raje, si no hubiera estado acá charlando también con vos, compañera de la comunidad lésbica, como se hace llamar ella, y que, bueno, estaba muy contento de poder hacer la nota, pero bueno, viste cómo es este horario, también es medio complicado, y te dejó un saludo, eso te lo quería decir, y que se acuerda de vos de cuando tocó en el festival allá en Morón, en el día de, que creo que fue también día de la visibilidad, no me acuerdo bien qué fecha, sí, qué efeméride había sido. En la marcha. En la marcha por el orgullo que se hizo en Morón, ahí mismo. Así Morón, que totalmente. Sí. Bueno, besos también para la compañera y que sigamos militando, activando para quienes son más activistas, que sigamos ocupando los espacios, que sigamos, como vos decías hace un rato, visibilizándonos para que realmente de una vez por todas reine en el pueblo el amor y la igualdad. Qué mejor cierre que ese. Te mandamos un saludo, un abrazo gigante y esperamos la R. Pasamos